Buscamos el encuentro tan ancestral de la voz y de la percusión que genere unos círculos con gran potencia energética, pero también con una base musical potente. Las Pricanteras rinde homenaje a unas mujeres que fueron halladas, encontradas en Bosnia, son parte de la comunidad sefardita de allí, en Sarajevo, que ejercían la curación a través de la palabra y del sonido, algo universal, es decir, aunque pertenece a una tradición sefardí, realmente lo más bonito es que eran mujeres que compartían conocimientos aparte de cualquier culto religioso institucionalizado, porque las apartó ya no solamente a las mujeres sefardíes, sino en la Edad Media a muchas mujeres. Así que las Pricanteras rinden homenaje al canto y al toque que estaba más dentro de las casas que fuera y que sin embargo es lo que se ha mantenido, ¿no?, de muchos pueblos y en este caso del sefardí a tope. No quiero la vida, me la negaste tú. Una señora mayor de la comunidad bosnia actual me comentó que estaba en muchos otros lugares, no era solo y exclusivo de allí. Pero es verdad que Pričati es hablar en Bosnia, algo parecido. Estos encuentros, talleres, workshops empezaron en 2022, cada vez hay más, los hago también en catalán y en inglés y pretenden acercar esta música y esta mezcla de pueblos allá donde vayan. Con estos grupos buscamos sobre todo acercarnos a la emoción que produce tocar y cantar al mismo tiempo y además en grupo, que suena junto, camina junto, que tiene un mismo corazón con la percusión y eso crea una gran energía que depende de cada uno y al mismo tiempo del grupo completo y con canciones que invitan a cantarle a la vida y a todo el mundo. Asisten músicos profesionales, profesores de música, gente interesada en antropología, en historia, en la cultura sefardí, la cultura en general del Mediterráneo, gente que toca y canta, pero le gustaría tocar y cantar al mismo tiempo, respetando el nivel y el momento de cada persona, pero esos talleres están dirigidos a todo el mundo que tenga ganas de tocar, ganas de cantar y sobre todo ganas de buscar alegría tocando y cantando juntas. Y sí que también presto los panderos a quien no tiene. Se procura siempre aprender de forma oral. Yo canto y ellas repiten. Porque trabajas y aprendes de otra forma diferente que si tienes que leer. Estamos en una sociedad súper intelectual y el hecho de leer ya frena el canto. Y también porque la lengua que llamamos sefardí, que también se llama ladino, yidió, judeo-español, españolí, ha sido oral sobre todo y dependiendo de los países donde se fue mezclando, adquirió unas pronunciaciones más marcadas que otras. La percusión es un instrumento que te hace sentirte más en la base, más en la parte de atrás, más aguantando todo y la voz está quizás más delante. Entonces hacer las dos cosas a la vez es muy, muy enriquecedor. Estos talleres se imparten donde me llamen, donde podamos conseguir un grupo de unas 8, 10, 12 personas. De forma continuada tengo alguno en Barcelona, ya he ido más de una y más de 2 veces a Zaragoza, Madrid. Usamos lo que se llama pandero, panderico, frame drum, tambor de marco, bendir, aunque tiene sus variaciones, daf, también hay personas que lo llaman, que son esos panderos que veis ahí.
A nivel colectivo o social, lo más bonito es que engloba o aglutina a un montón de culturas. Es decir, es una música que muchos van a ver como identitaria de un pueblo concreto, pero en realidad esa identidad ha sido a base de mezcla. Al final es saber que todos somos parte de todos los lugares y de todas las culturas, de muchas. Nuestra particularidad personal es gracias a la mezcla de muchas culturas. Juntos. Que al final somos de todos los lugares y pertenecemos a todas las culturas de la tierra y no podemos trazar líneas y fronteras en la música.